Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento y presidente de la Comisión del Futuro de la Asamblea Nacional. De eso quiero que hablemos más adelante. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Endrina, y bueno, saludos a todos los que nos ven a través de la señal de Venevisión. Siempre un placer estar aquí. Muy interesante lo que ha sucedido esta semana en torno a las distintas lecturas que se ha dado en el encuentro que se llevó a cabo en Barbados entre representantes del gobierno y la Plataforma de la Unidad Democrática. Hay muchos analistas que de alguna manera dicen que este acuerdo pone en ventaja al gobierno por el tema del alivio de las sanciones que se está solicitando. Otros tienen escepticismo en cuanto a los acuerdos en materia electoral. Quisiera conocer su lectura acerca de esto que se suscribió en Barbados. Bueno, yo creo que es un hecho histórico, ¿no?, de los más importantes que hemos tenido en la política contemporánea, ¿no?, que logremos por fin, y bueno, luego de una gran disposición de nuestro presidente y del Estado venezolano de llegar a un acuerdo que permita avanzar en un tema que es necesario para todos, el alivio de las sanciones y su definitivo levantamiento, ¿no? ¿Por qué es esto necesario? Las sanciones hoy afectan a la vida de todos los venezolanos. No hay un venezolano que no sea afectado por ello. Los intereses de la nación están por encima de cualquier interés particular. Y el haber llegado a un acuerdo con, en principio, luego unas conversaciones, como lo planteó la Cancillería en estos días recientes, con los acuerdos con los Estados Unidos, que es quien en definitiva ejerce la mayor presión sobre el Estado venezolano, y que de estas conversaciones devinieran dos acuerdos sumamente importantes que tienen que ver con la vida de todos los venezolanos, es un hecho histórico. La paz es necesaria, siempre hemos abogado por la paz, y el diálogo es una herramienta indispensable. Si no está el diálogo, lo que queda es la guerra, el enfrentamiento, la violencia, ¿no? Entonces hoy, luego de ver la triste situación, por ejemplo, que pasa en la Franja de Gaza con los ataques criminales de Israel sobre la población civil que está allá, ¿qué vemos nosotros? Una necesidad imperiosa de lograr un acuerdo que nos permita avanzar en la política, nacionalizar el conflicto, que es importante. La oposición irresponsablemente llevó este conflicto y lo puso en manos del gobierno de los Estados Unidos, y hoy nosotros estamos trabajando en traer la solución para Venezuela. Hemos firmado un acuerdo que felicitamos por la responsabilidad de ambas partes, y que esto nos va a permitir cosas que no están previstas en el acuerdo, pero que seguramente vengan luego de ello, el tema, y así lo ha planteado el presidente, el levantamiento definitivo de las sanciones, y que nos permitan a nosotros vivir en paz, que nos permitan ejercer el comercio libre de nuestro petróleo, de nuestros bienes y servicios, de nuestras riquezas minerales, y que eso se va a ver de manera inmediata reflejado en la mejoría de la calidad de vida de los venezolanos. Diputado, hay varios aspectos que se desprenden. ¿Por qué suscribir este acuerdo a tan solo días de las elecciones primarias de la oposición? Y hay otro aspecto también importante: cómo hacer que este acuerdo se convierta en letra viva y que impacte la calidad de vida de todos los venezolanos. ¿En cuánto tiempo se esperan resultados? Importante, ¿por qué hacerlo ahorita? Bueno, hay un evento electoral que nos plantea la Constitución. Cada 6 años se debe elegir el presidente de la República y debe tomar posesión el 10 de enero del año 2025 en este caso. Entonces, para ir a este encuentro, y pareciera una manera oportuna de decir, como lo plantea el Acuerdo de Derechos Políticos, dice, bueno, gane quien gane, van a ser respetados los resultados. Un hecho sumamente interesante e importante. El reconocimiento... Que no es inédito, porque antes se suscribió un acuerdo entre gobierno y oposición de aceptación de resultados previo a un proceso electoral. Es correcto, pero es quizá la mayor garantía. ¿Y qué creo yo que puede pasar después de esto? Y debe ser así. Ganadas las elecciones, que estoy seguro, en el cual seremos favorecidos las fuerzas políticas de la revolución, esto debe de venir en la seriedad y el compromiso de los Estados Unidos de eliminar cualquier tipo de medida coercitiva unilateral en contra del Estado venezolano, por ejemplo. ¿Y cómo eso va a ayudar? Bueno, decimos, al sentarnos en la mesa con los Estados Unidos, el presidente, y uno de nuestros planteamientos ha sido el cese de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Por qué? Porque, bueno, eso no está en el derecho internacional público. No hay ninguna disposición en el derecho internacional público que permita a un Estado bloquear a otro, que permita sancionar y no permitirle el libre comercio como hacen el resto de los países del mundo que no están sancionados. Dentro de ello, nosotros hemos además solicitado que sea unánime, como fue en el segundo acuerdo por los intereses vitales de la República,
el rechazo definitivo a las pretensiones de Guyana de tomar y subastar los bloques para exploración y explotación que están en territorio en disputa. El tema de la recuperación de Citgo debe ser un acuerdo unánime porque son recursos que son de la República. Ese dinero que está, esos 9.000, 10.000 millones de dólares que vale Citgo, los 30.000 millones de dólares que están en el exterior son de todos los venezolanos. Y hoy están siendo prácticamente despedazados por una rapiña que pretende apropiarse dentro de este conflicto de los recursos de los venezolanos. Es sumamente responsable lo que ha hecho la oposición en este caso y esperamos que se cumpla con ello. Y además, no solo de Citgo y del Esequibo, sino de todos los bienes que tiene la República en el exterior. ¿Cómo va a ayudar esto a los venezolanos? Que es importante. Usted que está en su casa que dice, bueno, pero en este acuerdo no dice nada sobre mí, sobre mi salario, sobre mi calidad de vida. Bueno, hay una serie de acuerdos previos, por ejemplo, en el cual entiendo que en este caso no se ha tocado, pero el tema de la liberación de 3.200 millones de dólares para asistencia humanitaria que debían ir a el servicio público de energía eléctrica, que debían ir a la red de hospitales, a la red de educación. Aspiramos que dentro de este acuerdo, porque esto es un acuerdo parcial del acuerdo más grande que debe haber, se liberen esos recursos, que nos permitan a nosotros acceder a dinero que tenemos en el exterior, que en este momento está bloqueado y que además, debemos decir, fue manejado irresponsablemente por esa banda de criminal que se llamó gobierno interino, que al parecer ha sido desplazada a esta mesa de manera bien interesante, que hay un acuerdo entre los factores racionales de la política, que ese factor que pide el intervencionismo, que ese factor que pide la intervención militar y el robo de nuestros recursos ha sido desplazado, y hoy estamos hablando con un sector de la oposición que pareciera querer encaminarse por la vía racional. ¿De qué depende eso? De que respeten los acuerdos. ¿Por qué el acuerdo anterior en México no tuvo efecto? Porque la oposición no cumplió. Una parte de sus acuerdos era la liberación de estos recursos. Esperamos todo y hacemos votos porque tanto la oposición como el gobierno de los Estados Unidos cumpla. Tenemos la mayor voluntad nosotros de avanzar en esto, en todo lo que se ha pactado, y que en definitiva nosotros el año que viene empecemos, y seguramente más temprano que tarde, empecemos a sentir los efectos en toda la sociedad de este acuerdo político. Muchos se preguntan en qué se diferencia este acuerdo suscrito a los anteriores. ¿Dónde está ese toque que a ustedes les puede dar mayor confianza de que sí se van a cumplir los acuerdos y que de alguna manera el ciudadano común retome la fe en el diálogo que de alguna forma se desvaneció por tantos intentos fallidos? Sí, bueno, creo que hubo intenciones por parte de la oposición. El secuestro de Alex Saab fue uno de los que logró sabotear la mesa de diálogo cuando era un tema que estaba en acuerdos. Alex Saab estaba en Cabo Verde, se lo llevan secuestrado para los Estados Unidos sin ningún procedimiento judicial de extradición. Eso saboteó esto. Y bueno, y diferentes intentos, el no cumplimiento de los acuerdos. Hoy, ¿qué nos interesa? Que estamos en vísperas de un proceso electoral. El año que viene hay un acuerdo electoral, se ponen condiciones para ir a ese evento electoral, se ponen reglas del juego claras, y esto va a permitir seguramente que empiecen a darse otras demostraciones dentro de un acuerdo, repito, un acuerdo más grande, porque se hablan de acuerdos parciales. El método noruego trabaja, y es importante que se sepa, bueno, que ellos hablan de que no hay acuerdo, deben definirse todos los acuerdos dentro de un acuerdo marco, pero vamos tomando acuerdos que nos permiten avanzar. Muestras de buena voluntad de ambas partes que nos permiten avanzar, y seguramente después de ello tengamos noticias de otras cosas que vendrán. ¿Cuál sería la primera muestra de buena voluntad por parte del gobierno? Bueno, creo que se está estableciendo un marco en el cual ambas partes tienen responsabilidades, ¿no? No me atrevería yo a decir hoy cuál sería la primera, pero creo que nosotros hemos dado, desde el gobierno, en estos espacios de diálogo, hemos dado muestras de buena voluntad, se han dado amnistías, se han dado indultos, pues un tema que ellos plantean de estos supuestos presos políticos, que son en definitiva personas que han cometido delitos ejerciendo cargos políticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso va a depender mucho de lo que las partes tengan ya la instrumentalización del acuerdo para saber cómo se avanza. Estamos ante un proceso de elecciones primarias de la oposición venezolana y escuchábamos como vocero del gobierno, precisamente luego de esta reunión de acuerdo, Jorge Rodríguez era enfático en decir que todo se debía desarrollar en el marco de la Constitución cuando se hace referencia a procesos electorales, y hacía énfasis en la inhabilitación de manera directa de aquellos candidatos que pudieran estar señalados por haber estado incursos en delitos.
¿Qué pasaría en Venezuela si en estas elecciones primarias obtiene la victoria un candidato que esté inhabilitado? Bueno, el acuerdo que firmaron ayer, antes de ayer, habla de eso. Se garantizan los derechos electorales de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley. Creo que es claro, creo que lo firmaron una cantidad de personas, entre ellos un grupo de la oposición, y están acogiéndose a las reglas de juego. Dentro de la Constitución y la ley está la ley de la Contraloría General de la República, está la Constitución de la República, la cual, por ejemplo, no le permite a un funcionario activo ejercer un cargo de representación por otro país sin la autorización de la Asamblea Nacional, por ejemplo, para tener un caso. Entonces, si esto pasara, eso ya es problema de ellos. Yo creo, y no quiero meterme en ese tema porque me parece una gran irresponsabilidad lo que están haciendo ahí. Los mismos candidatos lo dicen, además. Mira, que bueno, ¿qué va a pasar si gana un candidato inhabilitado? Que no hayan planteado antes del evento las reglas, las condiciones en las que se va. Eso es problema de ellos. Me parece una gran irresponsabilidad como nos tiene acostumbrada la oposición venezolana. Pero bueno, ese es tema de ellos. La Comisión del Futuro me parece muy interesante, sobre todo porque se abordan temas como la inteligencia artificial y vienen grandes preguntas, sobre todo para los periodistas en cuanto a la libertad de prensa. Si se procura regular espacios públicos como los ocupados en las redes sociales, ¿cómo se piensa regular este fenómeno de inteligencia artificial que es tan ambiguo? Porque, para hacer una analogía sencilla, un cuchillo en las manos de un chef puede ser un instrumento para hacer un gran plato, pero en las manos de un asesino puede ser un arma mortal. ¿Cómo hacer en el caso de la inteligencia artificial? Así es, sí, bueno, la preocupación que tienes tú la tengo yo también, ¿no? Y venimos de una cumbre de comisiones de futuro que hubo en Uruguay, donde participaron más de 70 parlamentos, 200 parlamentarios del mundo, ¿no? Y esto fue parte de los temas que tratamos, el cómo regular, cómo establecer una regulación, que creo yo en lo particular que debe ser de carácter global para poder avanzar en ello, ¿no? La inteligencia artificial hoy nos pone un reto, quizá yo lo pudiera comparar cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo controlar, cómo se ponen de acuerdo las potencias del mundo y todos los países para controlar un fenómeno que se nos pudiera salir de las manos? En ese momento se creó la Agencia Internacional de Energía Atómica. Yo creo yo desde mi perspectiva, y fue los planteamientos que hicimos como delegación venezolana, la necesidad de abordar este tema desde las Naciones Unidas con mucha responsabilidad. ¿Cuáles son los límites morales de la inteligencia artificial? ¿Puede la inteligencia artificial avanzar en la creación de armas? Que, por ejemplo, en estos días pasó, un F-35, el piloto se eyectó de los Estados Unidos, se eyectó, y el avión duró volando un rato solo con armas muy poderosas, y bueno, lo encontraron fue a los 2 días, porque el avión iba en piloto automático. Entonces, ¿hasta dónde pudiera llegar esto? ¿Cuál es el peso de las corporaciones de tecnología que tienen más, pareciera a veces que tienen más fuerza que los propios estados? Para darte un ejemplo, la Unión Europea tiene 4 años tratando de llegar a una legislación regional sobre el tema de la inteligencia artificial y no han podido hacerlo. Y planteó Microsoft, que es la empresa que creó ChatGPT, esta primera herramienta a través de la cual conocimos la inteligencia artificial, dijo que sí. Ellos aprueban ese papel que tienen, Microsoft y ChatGPT tendrían que salir de la Unión Europea. Entonces imagínate la fuerza que están planteando, la medición de fuerza de las corporaciones, estos tipos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, toda esta gente que está metida en estas empresas que estuvieron en el evento. Ellos fueron a hablar sobre lo que está planteando la inteligencia artificial en este momento. Cosas muy interesantes, cómo el tema de prevenir enfermedades, el tema de cómo prevenir sequías o alertar a los agroindustriales, a quien siembra la tierra, a quien produce la tierra, sobre si la temporada es buena o no para ellos, pero bueno, tiene otras cosas que nos llaman mucho la atención. Entonces, bueno, estamos en Venezuela, el presidente Jorge Rodríguez le propusimos la creación de la Comisión de Futuro, la directiva lo asumió, y bueno, nos pusieron ahí a coordinar esa comisión que va a empezar a trabajar estos temas de legislación anticipatoria, temas del cambio climático, cómo nos insertamos nosotros dentro de este gran debate que hay a nivel mundial y que Venezuela, que tiene una gran importancia en la región, empieza a plantear postulados sobre esto, ¿no? Muy interesante y además controversial. Gracias por estar con nosotros Gracias hoy en Entrevista Matutina. Julio García Zerpa, diputado, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior y presidente de la Comisión del Futuro del Parlamento. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenos días. Entrevista Matutina